Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Bueno, pues hoy hablo con Ángel García, que me ha pedido que la presentación sea tan corta que la voy a hacer aquí sin que me escuche, porque así la haré todo lo larga que me dé la gana, porque de Ángel podría contaros muchas cosas. La primera es que estoy muy agradecida a que haya tomado este guante y esté en este programa conmigo, porque sé la relación tan difícil que tiene con esto de compartir lo que él considera sus asuntos privados, que son las conversaciones que llevamos manteniendo hace más de 30 años. Conocí a Ángel allá por los años 90, cuando fui su becaria, cuando entré a trabajar, mi primer trabajo en una empresa que fabricaba equipos electrónicos. Los dos somos ingenieros y allí que hacíamos mano a mano autómatas de pruebas. Que fuéramos ingenieros y que habláramos muchísimo sobre electrónica y todos los problemas que la electrónica nos traía nunca nos quitó de hablar de otras cosas. De hecho, nuestras conversaciones siempre son interminables y hablamos muchísimo de libros, porque a los dos nos encanta leer. Pasamos muchos años hablando de novelas y de algún ensayo que otro, pero sobre todo de novelas, y hace como 2 años, no sé cómo, en una de estas comidas salió el libro de Kahneman, de Piensa rápido, piensa despacio, o piensa despacio, piensa rápido, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y de ahí, pues empezamos a prestarnos algún libro que otro. De hecho, no hace ni un año que un día, pensando que me iba a decir que no, le dije que me ayudara a escribir un ensayo que había decidido presentar a un concurso sobre humanismo e inteligencia artificial, y de ahí pues hemos empezado a trabajar juntos estos temas, a prestarnos libros y a descubrirnos referencias interesantes. Ángel tiene la que considero una de las bibliotecas en las que más me apetece curiosear. Por eso le voy a pedir que venga aquí a sacarnos esas referencias para mí siempre desconocidas, pero casi siempre interesantes. ¿Cómo pasan los ingenieros de un mundo de electrónica o un mundo de ciencias puras, de interesarse por la física, la química, las matemáticas, incluso la biología? ¿Cómo pasan a temas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro? Pues al final resulta que las personas curiosas acaban expandiéndose y no hay nada que nos genere más curiosidad que las personas. Tengo que confesaros que Ángel está en este programa, entre otras razones de más peso, porque cuando le pregunté, oye, ¿por qué te interesan tanto este tipo de lecturas? ¿Por qué dedicas tantas horas a este tipo de cuestiones? Me dijo, mira, Virginia, con estas lecturas yo busco 2 fines. El primero es conocerme para no enfadarme demasiado conmigo mismo cuando hago y digo cosas que me parecen estupideces. Y el segundo, conocer a los demás, sobre todo en la parte que tiene que ver con sus relaciones conmigo y con el mundo, para entender algunos comportamientos que me resultan inexplicables y así poder interactuar mejor y más libremente con ellos. Así que hoy
converso con Ángel en este primer episodio en el que está él sobre libros y también sobre cómo cambia nuestra aproximación a la lectura y a la escritura en esta sociedad digital. Hola Ángel. Hola Virginia. Suena raro esto de saludarse así de repente cuando llevamos aquí hablando más de media hora, pero bueno, en algún punto hay que arrancar. Oye, hoy, como es la primera vez, pues vamos a ver un poco lo que nos sale. Yo lo que quiero es ir hablando contigo pues de referencias literarias que están relacionadas con el mundo de la conducta, que además seguro que nos van saliendo a lo largo de las conversaciones. Y un tema que me interesa mucho es, y aquí desde nuestras primeras personas, es cómo está cambiando nuestra experiencia de lectura y de escritura, que los dos leemos y escribimos un poquillo, con todo el mundo multimedia o con toda la sociedad digital que nos rodea. Yo me he traído por aquí una referencia que me salió el otro día de un tipo que yo no conocía, Roger Chartier, que dije que iba a pronunciar aquí bien las cosas para que la gente, si alguien lo escucha, sepa seguirlo. Es Roger Chartier, escrito así, hablado así como para los de Burgos. Entonces, este tío, que es un historiador de la literatura, pues no solamente dice cosas que me resultan interesantes, ¿no? Y antes de empezar a hablar del libro del que vamos a hablar hoy, yo quería preguntarte si lo has leído en digital o lo has leído en libro. El de las trampas del deseo lo he leído en digital, aunque no suele ser lo habitual, porque te he dicho alguna vez que yo los libros de ensayo, por lo que sea, y ahora trataremos de desentrañar, prefiero leerlos en papel porque me entero mejor, por algún motivo, mientras que la ficción la alterno entre digital y de papel. Si yo te pregunto ahora cuál es el motivo ese, algún motivo entre comillas, como ya te pasa la entrevista de este tío, a lo mejor me haces trampa, ¿no? No, pero no la he leído. ¿No la has leído? Bueno, la he leído, pero no me acuerdo. Hace semanas que la leí, no te podría decir. Vale, ¿y tú por qué crees que es lo de no me entero igual? Por un lado está el tema del entorno. El entorno sabemos que influye más de lo que nos gustaría. A veces nos gusta vernos como gente absolutamente racional, desconectada de todo menos de tu cerebro, y no es cierto. O sea, el hecho de que uno ya aprendió a leer en papel, que le suene el olor a tinta, el paso de los dedos sobre las páginas, el ver lo que te falta, lo que llevas. Yo lo del olor a tinta, ¿tus libros huelen a tinta? Recién comprados, sí. Pues será muy recién comprado. Bueno, el olor a tinta era más... Es una versión romántica que... El olor a tinta era más bien de periódicos recién comprados por la mañana, pero es verdad que antes olían más a tinta. Bueno, pero me refería sobre todo a que el entorno influye mucho, pero no solamente es el entorno, es algo más, que es el que me gustaría desentrañar de alguna manera, y todavía no lo tengo desentrañado. Es ese algo más que hace que cuando estás leyendo algo de enjundia, es decir, estás leyendo algo que es algo más que pasar el tiempo, necesito, por lo que sea, tener el tacto. Por lo que sea, es por lo que no te sabría explicar. Bueno, tú sabes, porque creo que esto ya lo has sufrido varias veces en libros que te he prestado y en libros que me has prestado a mí, que yo no puedo leer ese tipo de libros sin un lápiz en la mano. Bueno. Porque no soy capaz de... Bueno, a ver, yo debo tener una capacidad de atención que cada vez está más limitada, o soy más lerda, o también es verdad. Y esto sí que es una cosa que tiene mucho que ver con lo mucho que leemos ahora respecto a hace 20 o 30 años, y es que leemos mucho más en diagonal. Por lo menos yo tengo que leer tantas cosas, o quiero leer tantas cosas porque tengo la capacidad de leer tantas cosas que antes no tenía, que he aprendido a leer tanto en diagonal, que muchas veces se me va la mano con la lectura en diagonal, incluso en cosas que no quiero leer en diagonal. Claro, es que en el tema de la anotación, ya sabes que tengo un respeto quizá excesivo por escribir en los libros, no sé por qué lo tengo tampoco. No me gusta nada escribir en los libros, ni la fecha en que los compré, o sea, nada, cero, ni una dedicatoria, no me gusta nada. Entonces, como no he tenido la costumbre nunca de escribir en anotaciones en los libros, no lo he hecho en falta cuando lo hago en digital. La gente que escribís, evidentemente, en digital, pues no, la nota la tenéis que escribir por fuera.
Pero curiosamente, ahora no lo había pensado, el tema de leer en diagonal lo hago mucho más en el libro electrónico que en papel. Y no sé por qué, pero en el libro electrónico, en cuanto se me van acumulando las ideas, paso los párrafos y las páginas más rápido, y en papel como que me obligo un poco más, no sé por qué, es algo que, pero lo noto perfectamente. Entonces, claro, cuando estás leyendo una novela ligerita, el saltarte un párrafo no importa nada, pero cuando estás leyendo un ensayo, a lo mejor en el ensayo sí que está diciendo cosas que te permiten enlazar ideas con otras. Entonces, claro, ahí no pues debes a mí saltarlo. este pollo, el señor Chartier, me ha dado una idea que yo nunca había pensado, porque yo le veo muchísimas ventajas a la lectura electrónica, ¿vale? Sobre todo no a la lectura en PC, sino a la lectura en una tablet o en un lector electrónico que, de hecho, hay cosas que prefiero leerlas en electrónico porque me siento en el sillón y tal. Y bueno, o puedo ir leyendo en el tren o lo que sea, y hay un montón de ventajas. Para mí la principal es que le puedo poner la letra que a mí se me hace más legible. Hay gente que le gusta que todos los párrafos estén juntos, gente que le gusta que haya espacio entre párrafos, gente que le gusta la sans serif, gente que le gusta la otra, y a mí el tipo de letra me influye mucho en la lectura. Es como, será una chorrada, pero a mí no me da igual tomarme el té en taza alta que en taza baja, que en vaso de cristal, que en vaso de plástico, o sea, no me sabe igual. Y yo, en mi casa se ríen de mí porque es el vaso de cerveza de mamá, la taza de no sé qué, que la que tiene borde fino, no me has traído la sopa en la que no es. Entonces, a mí no me da igual el formato. Y tú le llamas contexto, yo a lo mejor le llamo formato, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Pero este tío dice que un libro, como una catedral gótica, tiene una arquitectura. Cada elemento cumple una función que permite captar el conjunto. La jerarquía entre capítulos y párrafos enriquece la lectura. Yo creo que eso sí que se pierde, por lo menos en el lector que yo tengo. Hay gente que tiene un lector que es más tipo tablet, que lee más algo parecido a los PDFs y tiene una experiencia de lectura más parecida a la que es en un libro. Pero yo, que tengo un Kindle, va todo corrido, por así decirlo. Y muchas veces te estás durmiendo, y cuando te estás durmiendo con un libro o dices, espera que me acabo el capítulo, esa sensación de espera que me acabo el capítulo, la estructura influye. La estructura influye y mucho. ¿A ti te influye? Me influye, y creo que a todo el mundo. Lo que pasa es que no somos demasiado conscientes, y cuando lo somos hasta nos molesta un poco porque queremos vernos como más independientes del entorno. Entonces, en primer lugar, yo tengo libro electrónico casi desde que salieron. O sea, sí, yo también. Yo nunca he renegado creo que el mío se llama el quinto Kindle de Virginia, porque se van rompiendo. Es verdad que también he comprado luego para mis hijos y tal, se van rompiendo, voy pasando los viejos y me voy comprando uno nuevo. Me parece un invento tremendamente útil. Yo tengo ciertas reticencias contra cierto uso de la tecnología, pero por otros motivos. Pero es que este caso es muy útil. Es decir, por ejemplo, en los viajes, cuando me vi un viaje de varias semanas, hombre, vamos, de las maletas de libros que nos llevábamos antes. Descargaba con libros y ahora cargo con un cacharrito. Y entonces la utilidad está clara. Es verdad que en otros medios, yo por ejemplo nunca leo en el móvil, me resulta incomodísimo. Pero yo porque no veo, o sea, no veo. No, en mi caso, que tengo mejor vista que tú, es porque me molesta. O sea, no me gusta tan pequeña la pantalla, no por el tamaño de letra, sino porque me gusta deslizar la vista sobre lo que estoy leyendo. Tampoco leo en PC prácticamente, bueno, artículos y todo eso sí, pero no libros. O sea, leo, pero muy poquito en PC. Y si me acuerdo, nada. El libro electrónico me resulta muy cómodo. Cuando tengo que leer algún artículo más profesional, que lo leo en el PC por aquello de cortar, pegar y llevarte trozos y tal, si es medianamente complejo, yo me lo tengo que por lo menos que sacar a la tablet y sentarme en un sillón. O sea, no soy capaz de leer sentada en una silla mirando una pantalla. O sea, la posición a mí personalmente me influye todo en mayor o menor grado, y a veces de manera inconsciente sí que nos damos cuenta. Entonces, a mí el libro electrónico, pues sí, lo uso muchísimo, pero vuelvo a repetir, cuando el libro me gusta mucho o tengo que andar pensando y volviendo y no sé qué, por ejemplo, es una cosa que no hago en el libro electrónico, sí lo hago en el libro de papel, que es volver a la página de atrás o a un capítulo anterior. Por lo que sea, en el libro electrónico me da pereza volver a un libro
Te da pereza. Pereza o incomodidad, no sé la palabra exacta, pero es cierto que en el libro electrónico no lo hago, y en el papel lo hago constantemente, no en un libro de ficción, pero sí en los libros de ensayo. Porque eso tiene que ver a lo mejor con el rollo de la estructura, ¿no? Claro, es Del lo hilo que... conductor de... Según, no lo sé, a mí... según estaba leyendo esa frase del hombre este impronunciable, no sé cómo se llama. Bueno, seguro que... A ver, Roger Chartier, que la R final no se pronuncia en francés. Pero bueno, pues, yo prefiero pronunciarlo de Burgos porque a mí me fastidia mucho cuando estoy escuchando podcasts o estoy viendo cosas que no me quedo con las referencias buenas porque no entiendo la pronunciación o luego no sé cómo se escribe respecto a la pronunciación. Entonces no quiero que pase aquí. Respecto a, claro, la estructura del libro, evidentemente, cuando tienes páginas ahí en la mano, casi tienes inmediatamente ir a la página anterior o al capítulo anterior. En el libro electrónico pues tienes que estar pasando páginas para adelante y para atrás, que dices que es lo mismo, no es igual, o por lo menos en mi caso no es igual. De hecho no lo hago. No, yo creo que la experiencia, yo nunca lo había pensado, siempre decía, ¿por qué es? Yo también es verdad que prácticamente toda la novela, toda la literatura que leo, la leo en electrónico. De hecho, cuando alguna vez me regalan un libro y lo tengo que leer en papel, me resulta, sobre todo cuando te pones en la cama, yo ya que estoy mayor y me duele la espalda, como no me puedo poner de lado con el libro de papel, pues me parece un mal invento. Tampoco puedes leer con la luz apagada, con lo cual otro mal invento. Vas a un hotel donde no hay luz adecuada, mal invento. Tiene muchísimas ventajas. Una de las ventajas que uso muchísimo, curiosamente, es el tema de los diccionarios, porque por lo menos en mi libro electrónico le pulsas una palabra que no sabes y te dice la definición, que en papel podías consultar un diccionario, pero no lo hago, no me levanto del sillón a buscar el diccionario de no sé qué. Claro. Pero claro, esto lo tienes tan fácil de pinchar la palabrita y decirte, pues esto significa no sé qué. Y a mí me fastidia mucho ir leyendo, encontrar una palabra de la que no sé muy bien o en absoluto sé nada de su significado y consultarlo, porque me quedo incómodo si paso de párrafo sin haberlo entendido del todo. Entonces el electrónico ahí es imbatible. Ya. Dedito a la palabra y... De hecho, yo tengo que decirte que tengo mis 2 tomos del María de Moliner, 42 diccionarios de inglés de Oxford gordísimos, solo sirven para aplanar hojas y para no sé qué, y hace siglos que no los consulto. Tengo de inglés, de francés, pero soy incapaz de tirarlos. Bueno, soy incapaz de tirar un libro, pero los diccionarios menos que ninguno. Es como una especie de pecado mortal para mí. Oye, vamos a empezar con el libro de hoy. Yo voy a explicar por qué estamos hablando hoy de este libro. Y esto es una cuestión de que la Virgi es romántica. Cuando me empecé a tener la idea de hacer este podcast, dije, yo como soy ingeniero, y tú también, aquí empezamos siempre por el principio. ¿Y cuál es el principio? Para mí el principio no es el libro de Kahneman, ¿no? Que fue un poco... curiosamente me acuerdo cuando estuvimos tú y yo hablando del libro de Kahneman, que no sé cómo surgió en una comida casi por casualidad, que tú me dijiste, es que yo no conozco a casi nadie que haya leído ese libro. Curiosamente todas las personas que están aquí, si algo podríamos decir que nos une es que todos nos hemos chupado el libro de Kahneman con más o menos disgusto, todo también tengo que decirlo, pero cuando se lo conté a otra de las personas que están aquí charlando, a Nacho, me dijo, no, Virginia, ese no es el primero es Las trampas del deseo de Dan Ariely, que tiene un nombre terrible en castellano, pero que en inglés es un nombre precioso, o por lo menos a mí me gustó tanto que dije, mi podcast se va a llamar Predeciblemente Irracionales 2.0, no me voy a hacer aquí la que pronuncio en inglés porque no, y entonces lo pensé en llamar así, hasta que luego mi amiga ChatGPT me dio otra idea mejor, me gustó más, me pareció más sonora, y una persona en la que confío para estas cuestiones me dijo, sin ninguna duda es un mejor título Bits and Brain, pero lo pensaba llamar Predeciblemente Irracionales 2.0. De hecho todavía tengo una carpeta en mi PC que se llama así, donde empecé a guardar ideas sueltas. ¿Cuál es la primera? No vamos a hacer aquí resúmenes de libros, ¿no? Pero sí que los vamos a comentar, y los vamos a comentar desde otro punto de vista. Yo lo primero que te voy a preguntar es ¿qué te sorprendió de este libro? Si es que te sorprendió algo, porque lo mismo me dicen, no me sorprendió nada, lo tenía todo súper trillado. Vale, aquí vale cualquier respuesta. No hay nada ni bueno ni malo. Yo cuando leí este libro ya había leído bastantes libros, lo que ahora se llama la economía conductual, que yo siempre buscaba
como libros relacionados con la neurociencia y con la proporción entre nuestras decisiones conscientes e inconscientes. Entonces me sorprenden. A ver, este es un libro que sobre todo es un libro de experimentos, de que tiene la teoría de que nos comportamos bastante más irracionalmente en nuestras decisiones de lo que nos gustaría creer. Y lo que hace este señor es un montón de experimentos con sus estudiantes, con quien se deje llevar por él, de por qué narices elegimos una opción que a todas vistas es mucho más irracional que la que sería la lógica, entendida, lo que entiende todo el mundo, sobre todo desde el punto de vista económico, que es lo que más insiste este hombre, sería lo más eficiente. Entonces, cuando lo leí, me sorprendieron los experimentos, pero no me sorprendió el resultado, que es lo que se supone que hace para que sorprendan. Es decir, esto es lo que busca y todo el rato repite es, pues he hecho un experimento que, por ejemplo, que hace con dinero o con algo parecido al dinero, dice, para que se den cuenta que es importante tener el dinero en la mano o no es lo mismo que tenerlo en papel, por ejemplo, o sea, en una especie de no sé, se habla de fichar de póker o algo así. Sí. Claro, a mí el resultado no me sorprende porque yo había leído ya mucho de este tema y yo ya sé que somos bastante más irracionales de lo que nos creemos, ¿no? Pero sí, los experimentos que hace son muy ingeniosos y el resultado que él todo el rato está insistiendo, contrariamente a lo que podíamos pensar, no, en mi caso no era contrariamente, o sea, yo ya sé que tomamos muchas decisiones a las que no podemos buscar una explicación lógica desde el punto de vista de lo que... Bueno, lógica... lógica racional, por decirlo así. Bueno, es que yo no sé en qué punto alguien decidió que debíamos ser máquinas, ¿no? Entonces ahora resulta que vamos contra el estándar. ¿Pero quién coño puso el estándar? Esta pregunta no me la había hecho nunca, pero sí que tengo una cierta teoría. Bueno, no es mía, evidentemente, yo soy fruto de mis lecturas, yo no he desarrollado ninguna teoría. El tema para mí siempre es un tema de inseguridades y de anticiparse a la incertidumbre. O sea, lo que buscamos es estar más o menos seguro. Evidentemente, es mucho más seguro saber resolver una ecuación que quedase indeterminada la solución. Pero, lo que buscamos es sentirnos seguros. ¿Seguros en qué? Porque realmente todas las teorías de economía, digamos, tradicional, en el fondo lo que buscan es acertar en unas apuestas empresariales que has hecho. Sí, pero ¿qué es lo que buscan? Buscan asesores o buscan teorías que más o menos te ayuden a acertar en unas apuestas empresariales o económicas, claro, que has hecho. Pero eso es muy fácilmente trasladable a cualquier decisión en tu vida. Es decir, si a ti algún gurú o algún súper listo te dice, hazme caso, compra mi libro y haz estas cosas, que entonces te va a ir bien en la vida, queremos sentir la seguridad. Entonces, si es eso, ¿por qué? Porque lo contrario da más frío, da más miedo. Es decir, llega un señor bastante más listo que ellos, te dice, a ver, aquí nadie te puede asegurar nada, o sea, la vida es incertidumbre. Y dices, pues yo no quiero seguirlo porque bastante incertidumbre tengo yo ya, o sea, bueno, quiero seguridad. Vale, pero cuando tú montas unas teorías económicas, que lo que pasa es que, a ver, yo solo lo puedo entender desde un punto de vista. Si tú montas unas teorías económicas A para conseguir unos resultados A' y esos resultados A' no suceden porque tal, entonces dices, pues vaya una teoría, ¿por qué duran tanto? Vaya una teoría de mierda, ¿por qué duran tanto? Duran tanto porque como no las entendemos, tardamos en darnos cuenta de que nos están tomando el pelo. Eso es uno de los motivos, pero no es el único. Porque vamos a ver, primero, acertar también mucho, o sea, ser racional no es fallar, es acertar muchas veces, pero no es acertar siempre. Segundo, los que están mandando en todo esto ya se ocupan muy mucho de remarcar sus aciertos y esconder sus errores. Es como los adivinos de Nochebuena o de Nochevieja, ¿no? Voy a pronosticar lo que va a pasar este año. Y fíjate lo que pronostiqué el año pasado. El año pasado hiciste 200 pronósticos y acertaste 3. Pero no vas a decir los 197 que fallaste, vas a decir los 3 que acertaste. Pues aquí, las teorías económicas, ¿qué sucedía? Que durante mucho tiempo los premios Nobel de Economía eran gente con teorías tremendamente organizadas diciendo... Y tremendamente complejas. Y complejas. Cuanto más complejas y que menos entendiera la gente normal, mejor. O sea, súper enrevesada, diciendo la economía funciona así y con estos casos, pim, 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 y el resultado va a ser este. Después el resultado sería ese, que podría serlo, no son tampoco tan tontos, o podría no serlo.
¿Qué sucede? Que desde hace unos pocos años, los premios Nobel de Economía empiezan a haber gente diciendo, oye, así no avanzamos. Ya sabemos los motivos racionales de por qué funcionan las cosas, pero hay que tener en cuenta también los motivos irracionales. Y entonces ahí viene lo de la economía conductual y todo este tema. De hecho, a mí, yo te he preguntado a ti, pero que aquí yo también estoy para meter baza, porque si no, no me divierto. A mí lo que más me ha sorprendido de este libro es lo simple que es en su estructura y en sus ideas. Esto es como luego lo tremendamente complejo que es lo que cuenta, pero lo bien, o sea, lo fácil que lo expone. A mí me llamó la atención porque, por ejemplo, el libro de Kahneman, por comparar, no tiene ni de lejos este nivel de agilidad en la lectura. Y yo dije, coño, pues este tío me cae bien porque es capaz de explicar cosas complejas con voluntad de que yo le entienda. No sé si el otro no la tiene, pero y luego, evidentemente, como todo, es tramposo porque cuando tú dices, tú has dicho, que me lo apunto aquí, has dicho, a mí lo que más me ha sorprendido son los experimentos para refutar la teoría. Y tú también lo has dicho, ¿cuántos haría que no la refutaban? A ver, que todo el mundo selecciona a su favor, o sea. Sí, pero es verdad que este libro es engañosamente simple porque está escrito con muy poca teoría y con prácticamente todo práctico, entonces es más fácil de seguir. Pero aún así, no creo que es por eso, Ángel, de verdad. O sea, efectivamente, es muy práctico, pero está explicado, yo creo, con voluntad de llegar a todos los públicos. Sí, porque está explicado con ejemplos. Cada experimento está explicando algo. No lo está explicando desde el punto de vista neurocientífico. Pero el libro de Kahneman también tiene muchos experimentos y muchos ejemplos. Sí, pero el libro de Kahneman es bastante más denso en cuanto que explica por qué hay un sistema 2 que le llama él. Claro, de pensar despacio y todo este tema. Pero tú fíjate que a mí todas las cosas que me chirrié y que me apunté en las notas que no me he traído, es que aquí dice algo así como que el propósito del libro es comprenderte para elegir mejor, y la pregunta del millón es, ¿se puede elegir mejor? Para contestar a esa pregunta tendríamos que definir ¿qué es elegir mejor? ¿Qué es elegir y qué es mejor? Porque muchas veces no estamos hablando de elecciones. Hay veces que cuando hace un experimento de estos y repetidamente obtiene los mismos resultados, entonces esta gente no tiene capacidad de elección. Sí, pero estadísticamente se acaba sumando a una dirección que es la que el hombre explica, ¿no? ¿Y qué es mejor? Pues es que a estas alturas creo que tenemos todos muy claro que cualquier decisión que hemos tomado en el pasado ha dado 20 vueltas a lo largo de los años para saber que aquello fue mejor aquí en ese momento, después fue peor, después ha vuelto a ser mejor. Bueno, yo creo que con las decisiones tenemos un caos mental y es que las evaluamos en base a resultados y no en base a procesos. Claro. Y eso, yo hace poco tiempo que soy consciente de eso, y tú tienes que valorar las cosas por cómo es el proceso de toma de decisión. Luego el resultado es que depende de muchas cosas. De muchísimas cosas, pero sobre todo lo que no podemos hacer con nosotros mismos ni con los demás es hacernos trampa analizando las decisiones del pasado con los parámetros del presente. No, ni históricamente, ni políticamente, ni económicamente, de ningún tipo. Pues dices, ¿por qué elegiste en aquel día estudiar aquella carrera en vez de esta? Porque aquel día, hace 30, 40 años, pensaba de otra manera. ¿Elegiste mejor o elegiste peor? Mire usted, de todas maneras, en aquel momento elegí lo que me parecía mejor. A ver, los libros hay que venderlos y yo eso lo entiendo, pero me llama la atención que la contraportada de este libro habla así de explícate a ti mismo por qué, te voy a explicar por qué tomas decisiones, y dice textualmente, y así hallar un punto de partida para mejorar nuestra capacidad de decisión y cambiar para bien nuestra forma de vida. A mí eso me chirría. O sea, quiero decir, que a mí que me expliquen lo gilipollas que soy, y con comillas, me parece estupendo. Pero eso no me hace que sea un poquito menos gilipollas. Es que es peor que eso, Virginia. Porque encima me siento mal porque soy consciente de los gilipollas. Es que este señor, no sé si lo hice por vender el libro,
A ver, los libros hay que venderlos, pero y yo no es- entiendo pero supongo que que es tienes que poner cosas en las contraportadas que hagan que la gente se lo compre, ¿no? Se Pero supone que es muy listo y tiene que ser plenamente consciente de que a nadie le basta con leer un libro, con leer un artículo, con tener una charla para cambiar su forma de comportamiento. Eso no ha pasado nunca. O sea, tenemos una inercia enorme. no, hay gente que sí que se lo cree, ¿eh? Que te lo crees es una cosa y que cambie tu comportamiento al día ¿Cuántos siguiente lectores es de otra. El Secreto no lo viven como una religión, No lo ¿no? viven O los como una 4 religión. acuerdos, o no sé cómo No. sea. Que sí, que yo conozco gente que sí. Bueno, los cambios profundos ocurren, pero no ocurren por leer un artículo. O sea, eso de he visto la luz al leer no sé qué, yo soy muy, muy escéptico al respecto. ¿No hay ningún libro que te haya cambiado la vida? Sí, pero no ha sido inmediato ni me ha encendido una bombilla encima de la cabeza. Ya te he hablado una vez de un libro que se llama La peligrosa idea de Darwin, de Daniel Dennett, que por cierto murió, me parece que el año pasado o este año, que me cambió la vida. ¿Me vas a repetir el nombre del pollo este? Que te escuche todo el mundo bien escuchado. Bueno, es un filósofo de Estados Unidos que se llama Daniel Dennett. Con 2 Ns. Con 2 Ns y 2 Ts. Ts. Este es un filósofo que se hartó de hablar solamente de cosas profundas del ser y del tiempo de filosofía y dijo, yo quiero también meter aquí la ciencia adelante. Empezó a también hablar de temas de biología, de física, de matemáticas. Y lo curioso del tío es que cuando profundizó en la teoría de la evolución de Darwin dijo, es que si esto es verdad y tiene toda la pinta de que lo sea, las implicaciones que tiene esto en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en todo, son tremendas. Es como hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, no solamente es un tema de la evolución de las especies, es que, por ejemplo, nuestro propio pensamiento, nuestra propia psicología, dices, es que si ha surgido también por evolución y tiene... Si sigues a Darwin, tendrías que estar de acuerdo que ha surgido por evolución. Las ideas evolucionan también con el mismo mecanismo de la selección natural. Las ideas surgen, hay muchas, entran en peleas unas con otras, acaba imponiéndose aquella que en ese momento supone una ventaja respecto de las otras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí surge toda una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva, en la que dices, es que cambia totalmente nuestra percepción de cómo funciona nuestra mente y nuestra conciencia y todo. O sea, a partir de ahí, yo que hasta ese momento lo que más leía de ensayo era ensayo puramente científico, pues ya digo, de biología, de química, de física, empecé a leer mucho tema de ensayo, sobre todo de neurociencias, de conducta, no tanto de filosofía, que ya se me hacía demasiado obtuso. Bueno, sí, yo con la filosofía todavía no me he amistado. Me amisto con parte de la filosofía, pero no con toda. Oye, decías que aquí en este libro te han gustado los experimentos. ¿Alguno que te haya gustado especialmente que recuerdes? Recuerdo el del dinero. El del dinero. Que era... Explícalo un poquillo así, porque aquí no vamos a hacer resúmenes del libro. De hecho, lo que pretendemos justamente es comentar libros para que os los leáis, pero si te acuerdas más o menos... A ver, en detalle no te lo puedo decir porque no lo he leído hace unos días y no me quedo en detalle del todo. El tema es que hacía una especie de concursito de adivinar números, no me acuerdo exactamente, y que el premio había varias formas de pagarlo. Entonces hacía grupos de control, entonces uno de ellos lo pagaba directamente en dinero, no era así, bueno, y otro lo pagaba con una especie de fichas, pero como que dejaba el dinero allí disponible y la gente podía coger el dinero, podía coger las fichas, no sé qué. Y bueno, si una ficha, que luego a la salida te daban exactamente el mismo dinero que si hubiese dado el dinero, racionalmente te daría igual pagarte de una manera que de otra. O si te lo dejan allí delante de tus narices y el experimentador se va, podrías cogerlo o no cogerlo. Entonces, el comportamiento de los grupos, según usabas dinero físico, o sea, o usabas dinero, digamos, virtual, que luego se podía transformar en dinero físico, era completamente distinto. Y racionalmente era exactamente el mismo. ¿Por qué se comportaba la gente tan distinto porque el dinero fuera físico o fuera virtual?
Dicen, pues porque... Que no era virtual. No, era físico también, solo que no era moneda. No eran monedas. Porque ahora viene la derivada. Aquí hacemos conversaciones donde lo que precisamente pretendemos es cuestionarnos o pensar sobre qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años. Y una de las cosas que ha cambiado es el tema del pago con tarjeta. Claro. El pago con tarjeta o el pago con tarjeta monedero, que es distinto del pago con tarjeta, ¿no? Porque por lo menos el pago con tarjeta monedero es tengo una cantidad y hasta que se gaste, pero el pago con tarjeta que va contra tu cuenta es distinto, ¿no? Es que es una de las cosas que habla el libro, es decir, la gente ahorra muchísimo menos. Está hablando todo el rato de Estados Unidos, pero supongo que es extrapolable, por lo menos en las últimas generaciones, a cualquier país occidental. Ahorra muchísimo menos desde que usan medios digitales de pago, porque el no sacar el billete de la cartera, hombre, claro, el no tocarlo, no se te gasta. O sea, no es el dinero que sacas, es el dinero que te queda. Y entonces, decía, una posible solución es que el banco te permitiera ponerte un límite de gasto de la tarjeta de que de ninguna manera te pudiera gastar más, no pudiera haber excepciones. Al banco no le compensaría eso. Es que al banco... ¿Sabes por qué no le compensaría? Porque tendría una cola en atención al cliente. Dicen, no, pero es que además, la tarjeta. Virginia, es que va en contra de sus propios intereses. Hombre, claro. El banco lo que quiere es que gastes, claro, que haya movimiento de dinero. Entonces, no le puedes pedir... Pues fíjate que yo, ahora te voy a decir cuál es el experimento que me ha sorprendido a mí, que me lo apunto aquí para no olvidarme, porque ya digo que me he dejado las notas que tan pulcramente había hecho esta mañana. Pero el tema de los pagos, aquí hay varios capítulos. Uno habla, que a mí me parece que entran en contradicción. Uno es el capítulo 3, que habla del coste cero, ¿vale? Y dice que no es igual que las cosas valgan 0,0001 céntimo que valgan cero. Yo, como vengo de donde vengo y tú vienes más o menos del mismo sitio, creo que tenemos un problema mental con el cero, que es un concepto que es como el infinito, que a nuestras cabezas les cuesta. ¿Tú cómo lo ves? Ese experimento es curioso, porque según uno iba leyendo, me surgía mi ejemplo inmediato. Mira, no me he traído las notas, pero... Perdón, Ángel, no me he traído las notas, pero sí me he traído el libro, menos mal. Y entonces me he subrayado con un resaltador de otro color sobre mi subrayado anterior, ¿no? Y entonces en este capítulo subrayo una cosa que dice: la presencia de la palabra gratis nos lleva a tomar una decisión errónea. Dices, hemos renunciado a opciones mejores y hemos optado por algo que no queríamos solo porque nos hemos dejado llevar por la palabra gratis. Dice, la mayoría de las transacciones tienen sus ventajas y desventajas, pero cuando algo es gratis, y además él lo escribe con admiración a los dos lados, nos olvidamos de las desventajas. ¿Tú crees que...? Yo lo he pensado, digo, ¿y esto es por qué es, no? Yo cuando estaba en Telefónica me enfadaba con mis compañeros y decía, es que somos unos puñeteros esclavos del asterisco, porque Vodafone dice datos ilimitados y nosotros decimos hasta 247.288 megas. La gente no sabe si eso es mucho, poco o nada. Pero digo, ¿por qué no pones ilimitado y luego pones debajo? Y el que se baje una película, era la época que la gente se bajaba películas y te machacaba los sistemas, tú te acordarás de esa época. El que se baje una película le he hecho por uso malicioso, y eso lo pones en un asterisco pequeñito abajo, pero no, fue imposible que dejáramos de decir que eran 7 millones de megas, cuando la gente no sabía si eso era poco, mucho, demasiado. ¿Tenemos un problema con el cero? Tenemos un problema por el cero porque nos es difícil... a ver, ahí hay ejemplos curiosos. Por ejemplo, habla de que están dando gratis en un puesto ahí en medio de la calle un chupachú y tienes 300 personas haciendo cola para coger el chupachú gratis. Como pongas chupachús a 1 céntimo, no tienes esa cola. Esto es. Entonces, claro, yo que soy ingeniero, digo, pues si entre 0,0010 elevado a menos 6 y 0 es lo mismo. Pues no, para nuestro cerebro no es lo mismo. Pero me pasa aquí el ejemplo que quería contar, o sea, me bajo alguna aplicación para el móvil. Si la aplicación vale 10 céntimos, ya no me la bajo, me busco una gratuita. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Bueno, tú te acordarás un ejemplo que a mí
pongo siempre cuando hablo de este tipo de cosas, es el tema de cuando WhatsApp intentó cobrar 90 céntimos al año. WhatsApp, claro, ¿qué pasó? WhatsApp, como todo, yo a la gente siempre le digo, coño, ¿tú de verdad te has creído que es que la informática está en las nubes? O sea, ¿te lo has creído de verdad? Porque aquí hay un huevo de servidores que gastan un huevo de electricidad, a los cuales hay que abanicarlos y hay que ponerle un tío a darles reset cada cierto tiempo. Entonces, cuando hemos desvirtualizado las cosas, nos hemos creído que no cuestan dinero. Entonces, ¿qué pasó cuando la gente se negó a pagar? Pues que vino el señor Zuckerberg y dijo, me compro esto, porque esto era una cosa que hay que hacerla rentable de una manera o de otra. Y dice, pues trae aquí que vas a pagar con tus datos. Y ese es otro tema que es un gran cambio. ¿Qué pasa cuando pagamos con datos? O con likes. Que es otro, o con seguidores. Ese es otro de los grandes problemas que parece bastante. Porque ya no estoy hablando del dinero virtual, que siguen siendo euros al fin y al cabo. Estoy hablando de otro tipo, es como si pagáramos con sal. Ya, bueno, por un lado tienes el problema de que el cero es que lo gratuito nos da placer, o sea, conseguir algo a cambio de nada es una fuente, pero tú, es una fuente de satisfacción ¿en algún personal sitio tremendo. has encontrado el porqué? No, tampoco lo he buscado, ¿eh? No, pero estaba pensando eso, que cualquier beneficio es muy poderoso el conseguir algo a cambio de nada, o sea, y después nunca es a cambio de nada. Evidentemente estos señores son bastante más listos que nosotros cuando hacen una aplicación gratuita como el Instagram, el Facebook o el WhatsApp. Evidentemente son gente que tiene miles de millones de ingresos. Nosotros, querido, en la Telefónica hemos estado regalando teléfonos que yo además manejaba los presupuestos comerciales, y los teléfonos ni Alcatel ni Nokia ni Motorola, que eran los que tenían teléfonos en aquel momento, nos los regalaban. Es verdad que nos los dejaban a un precio asequible, pero no nos los regalaban, y nosotros se los regalábamos a la gente. ¿Por qué? Evidentemente para generar demanda de telefonía móvil, cuando en aquel momento el único que tenía teléfono móvil era Felipe González, Chiqui Venegas y el Rey. Claro, pero dice, claro, yo con cualquiera que hable diciéndole, tú sabes que cuando entras en Instagram o entras en el TikTok te están machacando a anuncios, a clics, a no sé qué, ellos cobran por cada clic. Y dice, a mí eso me da igual mientras sea gratis. No te debería dar tanto igual, porque eso también cambia tu conducta y tu forma de ser. Hombre, totalmente. Muchísimo. Entonces dices, si a ti te están diseñando una aplicación para que te pases cuantos más horas mejor, cuantos más clics mejor, eso no es gratis. No es gratis, será gratis en dinero, pero no es gratis en yo creo en que, coste personal. Que una frase de la que ya vamos a pasar, porque ya creo que no tiene ninguna vuelta de hoja, es que es la famosa frase que cuando algo es gratis el producto es tú. Pero fíjate que en este libro hay un capítulo dedicado a cómo se nos hace el culo gaseosa con el tema de lo gratis, y luego hay otro que, como no me he traído las notas ordenadas, ahora no encuentro, pero es algo así como que las cosas caras nos hacen sentir mejor, y que cuando nos hacen un descuento sentimos que tenemos que eso tiene menos valor, ¿no? Yo en algún sitio, en otro libro, he leído en varios que el valor percibido tiene mucho que ver con el esfuerzo que te cuestan las cosas. Entonces, digo, aquí no tenemos dos ideas igualmente irracionales que tiran en sentido contrario. Yo no creo que tiren en sentido contrario. A ver, porque para mí sí que lo hace. ¿Por qué para ti no? Porque hay el gratis, lo que busca es el placer de conseguir algo a cambio de nada. El que una cosa sea más cara de lo normal, más bien yo lo veo como la ansia de ir a un grupo elitista, es decir, yo me lo puedo permitir, yo tengo algo que otros no tienen o que yo no me podía permitir hasta hace poco y ahora me doy el gustazo de hacerlo. Vale, sí, que tiene más que ver con el status quo, la exclusividad, el sentido de yo lo tengo y tú no lo tienes, o... Pero claro, ahí también entran... Bueno, de todas maneras, yo no sé si tú sabes, y yo no sé si esto es verdad, yo lo he leído en el libro Gomorra, famoso... El de Saviano. El de Saviano, que las marcas de lujo, por lo que él contaba en su pueblo, se dedican a, digamos, a subastar sus lotes de producción entre varios talleres clandestinos que tienen allí en el sur de Italia, que luego se queda con parte de la producción y la otra producción la saca al mercado negro solo
para dar al mundo la opción de tener marcas falsas que a su vez revalorizan a la marca. Porque si solamente Carolina de Mónaco se puede vestir de Chanel, Chanel no es objeto de deseo. Entonces hago una atracción hacia el deseo a una marca elitista, echando cosas que además he hecho yo, luego están las falsificaciones, pero que además he hecho yo al mercado negro, ¿no? Porque me interesa de alguna manera tener como mi marca blanca para generar tracción de deseo hacia la marca, ¿no? Claro, entonces es que no tenemos una única motivación por la que nos movemos. Hay motivaciones que son puramente de relación esfuerzo y beneficio, y hay otras que son asuntos de estar en la élite, incluso de a los que tenemos curiosidad por descubrir cosas nuevas. Las motivaciones, y además no son únicas en cada uno tenemos una mezcla de motivaciones muy distintas. Lo que el libro de Ariely insiste una y otra vez, y lo demuestra dentro del ámbito de la demostración, que son experimentos con un grupo reducido de estudiantes de... Bueno, no son tan reducidos, en algunos casos 3.000 y 4.000. Lo que pasa es que yo que ahora estoy haciendo cosas de estas, ¿no? Para la tesis, dices al final que sean 3.000 da más valor que sean 300, pero tú lo has dicho al principio, él tiene una teoría y pone los experimentos que la refutan. Estoy segura que podríamos encontrar experimentos que dijeran lo contrario, ¿no? Sí, pero es curioso que no saque ni un solo ejemplo en su libro donde lo que se ponga al descubierto es la racionalidad. Todos sus ejemplos son ejemplos donde el comportamiento es o parece ser muy irracional. En el fondo, si lo piensas un poco, es que si pensamos que nos movemos siempre como pues la idea famosa del mercado exacto y perfecto, de las que hablan tanto los economistas clásicos, de un mercado perfecto donde todo el mundo tiene toda la información, donde no hay ningún tipo de cortapisas para que la gente analice perfectamente el coste de los materiales, lo que está dispuesto a pagar, no sé qué, eso no existe, ni ha existido, ni existirá jamás. Entonces, llamar racional a eso era como cuando empezábamos esta charla y decías, ¿qué tiene de racional eso? Ya, pero es que ha sido la teoría clásica de la economía durante mucho tiempo. Entonces, claro, todos los... Hombre, lo único que se me ocurre que pueda tener de racional es que es matemática. Es matemática. Que es un estilo 2 más 2 son 4. Eso, ¿no? Es. Pero aquí resulta que te están contando como si fueras vamos, como si estuvieras lleno de bugs por todos sitios. Es que estamos llenos de bugs. Bueno, ya, pero eso es o sea, no me gusta lo de la irracionalidad porque tiene un componente peyorativamente negativo, porque ¿no? le hemos llamado racional a una cosa que no existe, muy matemática, que no existe. Pero es que nosotros no somos matemáticas. Nuestras decisiones ni se basan en una información perfecta, ni en un razonamiento perfecto, ni en unas conclusiones perfectas, ni nunca lo han hecho. Lo que pasa es que era más inmediato por muchos motivos. Primero, porque da más seguridad a la gente. Segundo, porque hay una élite que se ha desarrollado durante muchísimos años y ha conseguido muchísimos puestos de poder desarrollando esta teoría, que también funciona en muchos casos, no nos equivoquemos. O sea, hay la teoría, o sea, la ley de la oferta y la demanda no es falsa, no es mentira. Lo que pasa es que es incompleta. O sea, no solamente en el precio de un artículo influye la oferta y la demanda, hay un componente psicológico tremendamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora lo que nos querías vender era que todo era oferta y demanda, que todo era análisis racional de tus opciones, y no es así. ¿Que lo hay también? Sí, pero hay más cosas. Claro, entonces, ¿qué ha hecho Ariely? Dice, ¿ha puesto solamente los ejemplos que contradicen esa racionalidad? Pues es que yo no sé si tiene ejemplos contrarios, pero podría ser que en otros casos... a ver, cuando los ejemplos contrarios están en el porcentaje de gente que no pica, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y además es que yo no estoy muy de acuerdo con que el objetivo sea no picar. Yo creo que el objetivo, o por lo menos mi objetivo, siempre es entender. Es entender. Es entender. A priori
o a posteriori. Ni siquiera necesito entender a priori. Bueno, hay veces que es bueno entender a priori, pero hay veces que es mejor entender a posteriori. Y hay veces que aun entendiendo a posteriori que otra cosa hubiera sido mejor, no te sale cambiarla nunca, ¿no? Porque no tiene tanto impacto en tu vida y porque prefieres darte el gustazo de decirme esto era gratis y mira qué listo soy, que lo he conseguido gratis y aquí tengo mi caramelito de que me doy mi palmadita en la espalda. De hecho, del tema de lo gratis quiero retomar una cosa que pone el libro y que tiene mucha razón y que tiene mucho impacto en la era digital. Es decir, hablamos del tema de lo gratis en términos monetarios, ¿vale? Pero él lo dice aquí, dice el coste cero también aplica al tiempo. ¿Por qué no estamos quejando? O sea, tal y como estamos todo el día quejándonos de no me da la vida, no tengo tiempo para nada, resulta que estamos dedicando más tiempo que nunca a hacer cosas tan tontas como comprar una lavadora, que vale 200 euros o 600, 800, no sé, hace siglos que no me compro una lavadora, pero que te dura 20 años, ¿no? Tú antes ibas al Corte Inglés y decías, buenas, ¿tienen lavadoras? Y te decía, con o sin secadora, de carga superior o de carga frontal, y te daba 3 lavadoras de 3 precios, tú cogías la del medio si podías, y si no, la de más abajo, y si eras muy chulito, la de más arriba, y te había costado 1 hora comprar una lavadora. A lo mejor ahora la sacas un poco más barata y te quedas tan contento, pero ¿cuántas horas dedicas a mirar reviews de lavadoras? No, pero es que hay una idea contraintuitiva, pero que cada vez y creo que más el ejemplo clara. muy bueno es el de los viajes, ¿eh? Sí, pero que hay una idea contraintuitiva, y es que ya repite mucha gente, que es que el exceso de información paraliza o ralentiza enormemente las decisiones. O sea, sí, pero lo seguimos haciendo, Ángel. No es que lo acabamos haciendo, es que vamos a más. O sea, es que ahora mismo ya casi no concebimos hacer una cosa sin consultarlo a montones. O sea, cualquier compra, pero cualquier salida a cenar a un restaurante, tienes que consultar a ver de cuál tienen mejores opiniones, no sé qué, no sé cuánto. El exceso de información te limita en muchas cosas, aunque parezca una contradicción, y lo sea. ¿Por qué? Porque paraliza mucho. Es decir, vale que tengas 3, 4, 6 opciones para elegir, pero cuando tienes 300 no te hacen ningún favor. Sí, yo siempre cuento, la primera tienda que empezó a tener 200.000 pantalones vaqueros fue Cortefiel, y yo dejé de comprar en Cortefiel porque digo, yo solo quiero elegir si los quiero claritos o oscuros, pero esto de con talle alto, con talle bajo, con la pata no sé cómo, con la pata no sé qué, a mí me estresa tanto que dejé de comprar en Cortefiel. Y creo que un tema interesante que podíamos mirar en algún libro es el tema del el tiempo, ¿no? El valor del tiempo en la era digital y cómo estamos cediendo 30 céntimos de nuestra vida. Y creo que otro ejemplo también son los viajes. Dices, joder, me paso 700 horas organizándome un viaje que a lo mejor no me sale más barato que ir a la agencia de la esquina y que me lo hagan todo, ¿eh? El tema del tiempo es otra contradicción en sí misma, tal como se usa ahora mismo. No tienes tiempo, pero entras en el TikTok y estás 5 horas viendo vídeos de TikTok. ¿No tenías tiempo? Sí, pero para eso sí. Lo que es cierto es que trabajamos mucho menos que nuestros abuelos y que el día sigue teniendo las mismas horas. Depende de cada... Hay gente que pensará que ellos trabajan mucho. Bueno, es verdad que el número de horas es menos. Pero es que... ¿por qué no tenemos tiempo? Porque lo llenamos de cosas, porque tenemos miedo a no hacer nada. Y es un miedo que a mí me tiene lleno de estupor, o sea, con todas las letras. ¿Cómo que tienes miedo a no hacer nada? Tengo miedo a aburrirme. Estoy de acuerdo a medias solo, ¿eh? Yo, y puedo hablar en primera persona, yo siento que no tengo tiempo, no porque tenga miedo a aburrirme, sino porque me interesan demasiadas cosas. Porque tú eres un caso de hiperactividad absoluta y total. O sea, tú, aunque tengas 30 cosas que hacer, te buscan 31, no puedes llenar tu tiempo, sino porque tienes la curiosidad a flor de piel. Pero claro, tú no eres un buen ejemplo. Pero claro, ahora no te la han puesto todo. Ayer hablaba con Rocío del Ruido, ¿no? En otro episodio que no saldrá, cuando digo ayer, pues no, aquí esto lo programaré y saldrá cuando salga. Pero decías que el ruido adormece, digo, o no, o te permite meterte en jardines a los que jamás irías, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que es un tema que da para mucho y quiero que toquemos otras cosas que a mí me han sorprendido el libro. Tú decías cuál era el experimento del dinero que te había sorprendido. ¿Sabes cuál es el que me ha dejado a mí hablando sola? El de las caras.
El de las caras. El de que modificaban un poquito las caras. El del señuelo. Es un experimento que bueno, habla del efecto que tiene el que nos pongan, bueno, de cómo nosotros no elegimos en valor absoluto, sino que elegimos en valor relativo y elegimos en un contexto. De hecho, el capítulo se llama La verdad de la relatividad, porque todo es relativo, incluso cuando no debería serlo. Entonces habla de que la mayoría de la gente no sabe lo que quiere si no lo ve en contexto, y que entre 3 opciones la mayoría de la gente elegirá la intermedia. ¿Vale? Y que, como tú bien dices, más opciones aturden y colapsan, ¿no? Esto, los que nos hemos dedicado unos cuantos años al marketing, lo tenemos bastante claro. Pero habla de una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es el señuelo. Y en las ofertas, él pone el típico ejemplo de la oferta física tanto, la oferta online tanto, la oferta combinada, o sea, si, no me acuerdo cómo es, pero si es la oferta física 20, la oferta online 50 y la combinada 50 también. Entonces dices, ¿y por qué? Efectivamente, ¿y por qué me voy a llevar esta? Porque te parece como que estás haciendo un chollo. Vale, eso en ofertas, en términos de ofertas y de artículos y de cómo las cosas son fácilmente comparables, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Te picas. Pero una de las cosas que me llama la atención es lo del señuelo, ¿no? Y entonces incluso hace un experimento con caras, ¿vale? Que deforma ligeramente. Entonces pone un señor X, el señor X ligeramente deformado y un señor B. O sea, el señor A ligeramente deformado, vamos a llamarlo A', y el señor B. El hecho de que exista una prima hace que la gente prefiera al A sobre el B, incluso cuando el B sea más atractivo o más guapo. Justo el otro día leía un artículo que se llamaba Mira qué arrugada está Sofía Loren. Y yo, como soy una cotilla y me leo el hola, pues yo dije, pues yo la vi el otro día en no sé qué, que salía con su nieta y me pareció que estaba estupenda. Entonces entré, ¿no? Y entonces era un artículo que hablaba sobre el gran negocio que tiene la inteligencia artificial envejeciendo falsamente a la gente y modificando para mal a la gente. Y eso me recordó rápidamente este experimento. Yo dije, esto sí que es la hostia, ¿no? Y cuando además ahora tenemos una capacidad para modificar imágenes que no hemos tenido nunca jamás, que lo de falsificar fotografía ya lo hizo Franco, los amigos de Franco con lo de Endaya. Quiero decir, esto no es nuevo. La diferencia es que antes lo tenía que hacer alguien que supiera, y ahora directamente le dices quítame una ceja y lo tienes en 30 segundos, ¿no? O tuérceme la nariz, ¿no? O ponme arrugas, como a esa foto de Sofía Loren que claramente era falsa, ¿no? Es que este tipo de experimentos son los que te dejan con un pozo. A mí me dejó hablando sola, ¿eh? Es que te dejan un pozo de incomodidad diciendo, pero tan tonto soy. O sea, por el hecho de ponerme, o sea, me da a elegir 2 opciones y puedo elegir más libremente la A o la B. Te ponen la A o la B y te ponen una A' imperfecta, ¿no? Y entonces eliges la mayoritariamente. Eliges la. Pero, de verdad. Incluso cuando la veas sea muchísimo mejor. Y te quedas. A mí me resulta incómodo, digo, pero ¿esto me está pasando a mí en la vida real? Sí, hijo mío, sí. Te está, no, a ti y a todos. Nos está pasando. Nos queremos muy listos, nos queremos muy racionales, muy inteligentes. Pero si nos quieren manipular de esa manera, lo hacen constantemente, con ofertas, con señuelo, con modificaciones dirigidas a no sé qué, igual que lo hacen con las páginas de las redes sociales para que piques, te pongo un titular, pero no te digo la última palabra para que piques una vez más. De las redes sociales y de las páginas web de servicios serias. O sea, Booking, 42 personas están mirando este hotel a las 3 de la mañana en Burgos. O sea, si tú estás mirando un hotel en Nueva York, puede ser que a las 3 de la mañana haya 42 personas viéndolo. Pero si estás mirando una casa rural en Burgos, no hay 42 personas a las 3 de la mañana viendo la casa rural. Quiero decir, de hecho tengo un libro en casa que iba a traer, pero ya no me cabía. Bueno, hoy estamos haciendo esto, en contra de esto, cara a cara. Pues no me cabía en la mochila, que se llama Influencia Online, y es justo el contra este. Es decir, cojo todo esto y lo utilizo para vender más en mi página web, ¿no? Claro, pero esto lo hacían los supermercados de toda la vida, poniéndote las patatas fritas. Pero ahora lo haces en una página web, o lo haces en una red social, y en vez de tener 100 clientes, 200 clientes, las patatas fritas de la esquina, lo que tienes es 30 millones de seguidores viendo eso. ¿Tú crees que la diferencia, el problema, no me gusta hablar de problemas, ¿vale? Pero que la diferencia está en el alcance? Porque yo creo que está en otro sitio, ¿eh? A ver, la diferencia no está en el alcance. El alcance lo que te da es una profundidad mayor, en el sentido de que hay mucha más gente afectada.
Pero el mecanismo ya se conoce desde el tiempo de los romanos. O sea, no es que hayan descubierto la pólvora ahora los chicos del Facebook o los chicos de la página del Corte Inglés para que piques aquí o piques allá. Fíjate, Ángel, que aquí estás sumando cosas. Mira, que ya las hemos hablado. Estás sumando a lo gratis el hecho de que no pagas con dinero, ¿vale? No sacas ni siquiera la tarjeta, pones unos números, ¿vale? Y que incluso muchísimas veces estás pagando con otra moneda que ni siquiera es dineraria, ¿vale? Va sumando como trampa. O sea, por eso yo creo que el alcance no está en la... O sea, digamos, la dimensión de esto, de esta irracionalidad utilizada, no está tanto, joder, en que lo vea más gente o haya más gente afectada, que también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es que aquí empiezas a sumar irracionalidades, ¿no? Y entonces estás haciendo una pila de irracionalidades que ya es como que ya empieza a ser estás pagando sin dinero, estás pagando a golpe de clic, ni siquiera tienes que sacar físicamente la tarjeta de memoria, porque yo no sé tú, pero yo me sé los números de mi tarjeta de memoria. Pero si te das cuenta, ¿dónde desembocamos con todo esto? Desembocamos es que se pueden aprovechar de esto porque nos creemos muy listos. O sea, si nos creyéramos realmente como lo que somos, deficientes y vulnerables. Pero tú estás dispuesto a pasarte la vida llamándote tonto. No, porque yo no. Si no es el tema que te lo llames, el tema es que esta gente conoce perfectamente los mecanismos para que hagas lo que ellos quieren que... Perdona. Lo que ellos quieran y no lo que tú quieras. Esta gente, aquí me lo apunto con comillas, esta gente, esto lo hacemos todos. Pero no es lo mismo que lo haga el Corte Inglés para venderte miles y miles de trajes a que lo haga yo con un amigo. O sea, no se parece. No, pero si una de las cosas que ha cambiado en la sociedad digital es que lo que hemos democratizado es el poder de hacer cosas. Tú y yo estamos haciendo aquí ahora mismo un programa de radio, que esto ni un mierdi programa de radio, vamos a tal, pero que solo me ha costado a mí 122 euros el micrófono que tenemos aquí delante. O sea, te quiero decir, la capacidad de aprovechar estas cosas, ¿tú te crees que solo la aprovecha el Corte Inglés? No, es que... aquí no voy a... Vamos, aquí ya sabemos todos de qué pie cojeamos, pero no voy a decir... pues ayer hablaba en el otro programa que estuve grabando, hablaba de cómo Trump, ¿no? Manipula los medios de comunicación. Es decir, pero ya no estoy hablando de Trump, piensa en personas con nombres y apellidos que han salido de la nada... utilizando... Es que a mí me gustaría que no mezcláramos dos aspectos que al hablar solamente de uno de ellos parece que se contamina el otro. O sea, yo no estoy diciendo que el tema de las redes sociales ni el tema de internet en general sea el problema. Bueno, que sí. Yo sé que tú eres un poquito alérgico a sí, esto. por la cantidad de posibilidades que le da, como diría yo, para ponerse en el lado oscuro de la fuerza. Es decir, yo estoy a favor completamente de la tecnología, pero te lo he dicho muchas veces. O sea, a mí me miras el móvil, ese que pone ahí bienestar digital en el caso de Android, ¿cuánto uso el móvil al día? Y a mí no me llega una hora. Pero si es que el problema no es cuánto, el problema es para qué. No, está más es el cuánto, porque el cuánto también pesa, ¿eh? Lo que quiero decirte es que a mí el móvil me parece uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, igual que Internet. Entonces, cuando solamente estamos hablando ahora mismo en esta charla de los problemas que tiene ese tipo de cosas, que si el clickbait, que si los vídeos en scroll, que si aprovechar todos los sesgos de nuestra inconsciencia porque nos creemos muy listos y nos la meten doblada, si hablamos de eso parece que todo es un puto desastre, y no es cierto. Al hablar solamente de un aspecto del tema parece que contaminamos a todas las redes sociales, a todo Internet, a todos los móviles, con algo que no es justo hacerlo. O sea, los medios de comunicación que nos han dado, el acceso a la información, todo esto es impagable. O sea, pero ¿qué pasa? Que esa ley echa la trampa. Es decir, que yo tengo un medio para acceder en vez de a los 1.000 personas que vienen a mi tienda, accedo a 100 millones. Pues lo aprovecho. A ver, que el marketing ha utilizado toda la vida este tipo de cosas, yo creo que es algo que todos lo tenemos clarísimo, ¿no? Que esto está saliendo del contexto del marketing para pasar al contexto incluso hasta incluso hasta del golpe de Estado, si quieres, pues
efectivamente, esto se está saliendo, digamos, del cauce que hasta ahora conocíamos, ¿no? Y se lo estamos poniendo a huevo. Entonces yo, casi la pregunta que te haría, y yo no sé, tú dijiste, ¿cómo vamos a hablar una hora? Es que llevamos 59 minutos hablando. Porque somos muy cascarras los dos. Bueno, pues por eso estamos aquí. ¿Tú te crees que yo elijo a la gente así a voleo? Oye, ¿este libro merece lectura? Ese libro, para quien quiere introducirse en el tema de la economía conductual, merece mucho la lectura. Para quien ya sepa algo del tema, no te va a añadir grandes apartados teóricos que no sepas ya. Pero yo sí lo recomendaría a la gente que no conozca el tema. Pues yo te voy a decir una cosa, Ángel. A mí este libro, cuando dices para la gente que se quiere introducir en la economía conductual, creo que desincentiva mucho. Yo creo que para la gente que quiera entender el mundo que le rodea, ya no solo desde el punto de vista de economía conductual, sino desde el punto de vista de su día a día, de cómo hace las cosas desde que se levanta, yo creo que no solamente merece lectura, sino que merece infografía de la que te pegas en la nevera. Que se enseñen en los colegios y en las Pues sí. Es un libro entretenido que se lee muy fácil. Porque se lee muy fácil, y además yo esta mañana me quería hacer unas notas para hablar contigo y me he hecho un documento que tenía una cara por delante y una cara por detrás, y realmente pues que creo que esto debería estar pegado en la nevera de todo el mundo. Luego tú haces lo que te da la gana y eres consciente, igual que eres consciente que cuando tú te abres un Gmail estás diciendo aceptar, a que Google es dueño de tus contactos, del contenido de tu email y del contenido de los adjuntos. Entonces luego no vengas diciendo que cómo sabe Google que me voy de viaje a Venecia y me lo pone en el no sé qué, porque tú se lo has dejado. Y entonces te sorprendes y te escandalizas. Claro, entonces que Google me espía. No, perdona, es que tú le diste permiso. Que le has dado permiso para porque hacerlo. Tú le has dado algo a cambio, ¿no? Que es el famoso rollo de como no estás pagando en dinero, pero eso sí, no estoy dispuesto a pagar, porque no, mucha gente no sabe que Google tiene una suite de pago donde no aceptas esas condiciones y son los mismos servicios, solo que sin esas condiciones. ¿Qué le preguntarías a este tipo? Y vamos a ir cerrando, si lo tuvieras delante. Es que iría un poquito a la trampa. Yo le diría, a ver, Dan, tío, has hecho más Dan, experimentos. Tío. Dan, buddy, te tendrías que decir. Buddy. Has hecho más experimentos en el que el resultado, por no coincidirte con tu argumentación, los has quitado del libro. ¿O has hecho un poquito de trampa, Dan, o no? Yo no le conozco, No sé si este señor hace trampa. A mí realmente me ha sorprendido lo didáctico que es, lo simple que explica cosas complejas y bueno, que toca temas que creo que todos nos deberíamos recordar de vez en cuando. Y tampoco para cambiarlo. Yo es que no quiero dejar de ser lo maravillosamente imperfecta que soy. Pues tú no sé si te considerarás maravillosamente imperfecto, pero yo soy. Imperfecto sí, maravillosamente ya. Bueno, es una broma. Te quiero decir que, mira, leyendo otro libro, que el de Maniac, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que cuando hablan de cómo programan AlphaGo, le ponen como 2 niveles de programación. No sé si recuerdas esto. Que sí, AlphaGo, para que sepa la gente, es un programa para jugar algo que es un juego oriental de piececitas blancas y negras, muchísimo más complejo que el ajedrez. Y que la gente de Google, yo no sé de qué año estamos hablando, porque Blue Deep gana a Kasparov al ajedrez. Sí, pues estamos hablando de hace 5 o 7 años, no más, ¿no? Y bueno, pues gana al mejor jugador y tal. Y entonces resulta que lo programan en 2 niveles. Primero le meten un montón de jugadas humanas y a partir de ahí le hacen lo que llamamos Machine Learning, que es la máquina jugando contra ella misma, ¿no? Ya así es bastante imbatible. Pero el programador en un momento dado dice, ¿y qué pasa si le quito el primer nivel de programación? A mí esto me ha dejado hablando sola. Dices, ¿qué pasa si le quito el primer nivel de programación? No le meto las 300.000 o 3 millones de jugadas humanas y lo que hago es simplemente darle las reglas y decir, empieza a jugar contra ti misma, ¿no? ¿Aprendería? Se vuelve imbatible. Pero completamente. Se vuelve imbatible porque le quita todo el componente irracional, ¿no? Entonces yo creo que aquí no se puede ganar. Lo único que se puede es reflexionar y reírte de tus propias cagadas, ¿no? Pero eso me parece que ya es mejor que pensar que eres demasiado listo y que todo lo estás haciendo bien, ¿no? Para mí es fundamental darse cuenta. Bueno, Ángel, vamos a cortar aquí. ¿Qué leemos la siguiente vez?
Yo el ¿Tienes libro... algo? Bueno, no sé si tú quieres añadir algo, porque aquí No. yo he llevado la conversación, pero veo que tienes ahí un papelillo. No, pero los papelitos de las notas que había tomado los has repasado tú sin haberlo leído antes. Curiosamente es que Virginia y yo tenemos bastante sintonía en forma de pensar, entonces si lo lees aquí, pues... Yo me he quedado, todo esto lo con hemos un hablado. tema, y es el tema de la honestidad, pero yo creo que lo dejamos fuera, ¿no? ¿O no? ¿O Sí, de- para el próximo día. Entonces, el libro que yo he propuesto, vamos a poner vamos a proponer un libro cada uno, pues el próximo me toca a mí, y es un libro que me gustó mucho, también me marcó bastante, que se llama El error de Descartes, de Antonio Damasio. Y entonces este libro, luego ha escrito muchos abundando en lo mismo, lo que viene a decir es que Descartes la cagó. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Que si no le damos emoción a la cosa, Ángel, ¿quién te va a escuchar dentro de varios episodios? Si os he conseguido despertar la curiosidad de decir en qué la cagó Descartes, un tío tan listo, pues el próximo podcast nuestro... Espero que no sea en lo de pienso, luego existo, luego pienso, luego no existo. No, en hacer, Yo lo estoy- hacer una separación entre el mundo material y el mundo espiritual. Bien, pero no cuentes nada. Que yo lo estoy leyendo y además así no me lo estropeas. Pues nada, que te voy a preguntar una cosa para terminar. Dime. ¿Qué porcentaje te has olvidado de que aquí había un micro delante? No me he olvidado, lo tengo aquí, es muy grande, es un micro muy bonito. Que es caro. Y lo tengo aquí presente. No me olvidé en ningún momento, pero sí he procurado no tenerlo en cuenta. Pero ¿No te has olvidado ni un poco? No. Nada. Bueno, pues el próximo día grabaremos con un... No, más sí, pequeño. no me he olvidado, pero no me ha quitado para hablar, pues de hecho he hablado lo que me ha salido. O sea. Bueno, pues nada, muchas gracias, A Ángel. ti por darme esta gran oportunidad de hacer algo distinto que no he hecho nunca en mi vida. Bueno, pues nada, Ha sido- alguna vez tiene que ser la primera. Ha sido Y es mejor hacer la primera con amigos que con desconocidos. tremendamente interesante. Que si fuera Ana Rosa te habría dado hasta el carnet de identidad. Hasta luego. Pues muchas gracias, querido. Yo me quedo con lo que al menos para mí ha sido un ejercicio muy interesante, que además ha utilizado como excusa o como señuelo uno de mis elementos favoritos, un libro. Del libro me quedo con el valor del experimento, no solo para refutar una teoría, sino también para exponerla de una manera como muy visual, ¿no? Muy clara y amena, y me quedo con esa duda, ¿no? de cuál es el valor per se de un experimento y de cuántos no se habrán hecho que se han desechado por no refutar la teoría que pretendían hacerlo. Me quedo también con esa idea del impacto que tiene en una sociedad digital el pago con una moneda no dineraria o con una moneda dineraria pero que no tenemos con tanta insonante al estilo tío Gilito entre las manos. Me quedo también con el tema de las comparativas y del señuelo como estrategia para dirigir nuestras elecciones. Me quedo con esto de que a lo mejor este libro tenía que infografiarse y enseñarse a los niños de primaria en los colegios, pero sobre todo me quedo con un acercamiento cariñoso a esta nuestra maravillosa irracionalidad. Ángel, espero que al menos te hayas quedado con esa satisfacción que da el decir, bueno, no sé si lo hice bien, mal o regular, pero por lo menos lo hice, con esa satisfacción del haberlo hecho. Y yo, que ya sabes que casi nunca digo nada que no pienso, te digo desde ya que despejes esas dudas sobre si cualquier cosa que puedas decir pudiera ser interesante para alguien más que para mí. Que ya te digo que esta conversación, estoy segura, va a arañar muchos cerebros y va a generar alguna que otra nueva conexión neuronal. Y si esta manera de conversar, utilizando un libro como elemento de calentamiento, os resulta atractiva, os invito a que no os perdáis el episodio en el que haremos lo propio con el libro El error de Descartes de Antonio Damasio.